Continuamos con más de la revista de Sol a Sol y se encuentra conmigo la doctora Paula Andrea Arce de Chamorro y hoy vamos a hablar de fritanga light. Mejor dicho, vamos a ver, bueno, estamos en el mes patrio, doctora, es muy importante que toquemos este tipo de temas y que podamos disfrutar de todo, pero con moderación. Bienvenida, ¿cómo está, doctora? Muy bien, Valeria, y como tú dices, pues no podíamos dejar de pasar el mes de septiembre sin hablar un poco de lo que son algunas de las costumbres que tenemos en Nicaragua, y creo que una estrategia importantísima es aprender a disfrutar de nuestra comida de una forma más liviana. ¿Por qué le coloqué al programa y al segmento en esta ocasión Fritanga Light? Más que pensar en que vamos a tener una fritanga que no engorde, creo que es tener en cuenta un poco que cuando vamos a tener algunos extras, esos extras tienen que disfrutarse con moderación, siempre recordar que la salud es lo primero y tener en cuenta que muchas de las personas que comparten con nosotros nuestro lugar de trabajo, nuestra familia, pues tienen enfermedades que se controlan o que tienen riesgo de desarrollar enfermedades cuando no se alimentan de forma sana. Así que creo que es necesario que veamos una propuesta un tanto diferente y que tengamos una mentalidad abierta a saber cómo aprender a decidir a la hora de estar en cualquier situación, en cualquier restaurante y en una fritanga por lo de los días patrios, para que podamos tener un plato saludable. Por ejemplo, doctora, tenemos acá este plato y quiero, chicos, que me ayuden para enfocarlo. Tenemos este plato que es, se podría decir, lo que te sirve en una fritanga, ¿no? Esto es un servicio, una orden. Bueno, te cuento que este plato lo compré y esto corresponde a un servicio que se supone que es para una persona de lo que es una fritanga. Vemos que hay pollo asado, dos pedazos bastante grandes, gallo pinto maduro, tenías la opción de cambiar el maduro frito por tajadas fritas, teníamos una ensalada de repollo, un chilerito y además la tortilla. Nosotros vemos que este es un plato que se ve muy suficiente y en buen nica llenador, porque recordemos que una de las costumbres más arraigadas en nuestro país es que comemos para sentirnos llenos, para sentirnos full, para sentirnos satisfechos, y creo que por ahí deberíamos de arrancar, tener en cuenta que el control de la porción es muy importante, que no necesariamente tenemos que quedar como, digamos, como boas, ¿no? Que no queremos ni volver a ver comida en un rato, sino satisfacernos el gusto, el paladar, pero siempre teniendo en cuenta que el control de la porción es muy importante. Recordemos que no hay alimentos buenos ni alimentos malos, sino que tenemos que optimizar la calidad de ellos y la forma como combinamos. Y no olvidar nunca aquel redondel que hemos visto en muchas ocasiones, que es aquel plato dividido en 4 cuadrantes, donde en uno de los cuadrantes debemos incluir la proteína, en otro de los cuadrantes debemos de incluir las harinas, y no olvidarnos que la mitad del plato debería estar con vegetales, ensaladas, e incrementar la cantidad de fibra. Si nosotros tenemos eso claro, obviamente vamos a poder elegir cómo nos vamos a comer un arroz aguado de forma sana, cómo nos vamos a comer un indio viejo, cómo podemos disfrutar de un bajo y quitarnos el antojo con todos esos sabores que además son muy típicos, que son riquísimos, pero que tenemos que tener en cuenta que no podemos desmedirnos y desbordarnos ni con las cantidades ni con el tipo de comida cuando esta no es tan sana o porque tiene mucha cantidad de grasa en su forma de preparación. ¿Cuál podría decir usted que son los peores hábitos que tenemos los nicas al momento de comer? Bueno, recordemos que en Nicaragua los peores hábitos son la gran ingesta de bebidas dulces. Recordemos que a veces no se toma suficiente cantidad de agua, sino que todas las bebidas cereales, cacao, cebadas, incluso los mismos frescos de frutas, aparte del dulzor de la fruta, recuerda que le colocan una cantidad de azúcar y entonces es un plan de azúcar enorme en el fondo del pichel, y muchas veces esa es la única bebida, entonces acompañamos las comidas con bebidas dulces. También recordemos que dentro de los peores hábitos que podemos tener es el exceso de harinas en un solo plato. Aquí hay la costumbre de consumir el bastimento, que es una harina adicional, entonces generalmente consumimos arroz, frijol, tortilla, gallo pinto, plátano maduro y además tortilla, o un arroz aguado que la gente se lo come con tortilla y maduro cocido, entonces está el carbohidrato del arroz, está el maduro y está la tortilla, entonces son muchos carbohidratos en un solo tiempo de comida.
Otro error muy frecuente es el exceso de frituras. Debemos de recordar que las frituras son saludables 1 o 2 veces a la semana y muchas veces en la mañana desayunamos con tortilla frita, comemos tajadas al mediodía y en la noche un gallo pinto refritísimo. Entonces a veces las frituras están 3 a 4 veces al día, 7 días a la semana, cuando las frituras deberían de estar en nuestra alimentación solamente 2 veces a la semana. Tenemos también la dificultad de consumir pocos vegetales y ensalada. Muchas veces vemos platos que tienen una tonalidad muy monótona, la del pollo, la de la carne, la del frijol, la del arroz, la tortilla, pero se nos olvidó el tomate, la remolacha, los frijolitos verdes, el brócoli, el repollo morado. Entonces recordemos que debemos incluir color en nuestros platos y ese color precisamente debería ser proveniente de todo lo que son los vegetales y las ensaladas. El control de los lácteos también es necesario tenerlo en cuenta porque a veces comemos excesiva cantidad de leche, excesiva cantidad de crema, excesiva cantidad de queso, que también aporta muchísimas calorías. Entonces, a grandes rasgos, esos son los errores más frecuentes y que por eso decidí escoger la fritanga para que nosotros veamos de qué manera podríamos ir con otros ojos, digamos, Valeria. Y por eso hoy te traía yo un reto. Y el reto es que Valeria nos ayude a ver de qué manera este servicio original lo podríamos traducir en una versión más sana. ¿Con qué objetivo? El objetivo no es dieta, sino que el objetivo es que ingerimos más de lo que nuestro cuerpo necesita y que muchas veces podemos, con lo que tenemos, optimizar la cantidad de nutrientes y vamos a comenzar a revisar poco a poco cuáles son los beneficios que podemos encontrar en los alimentos que disfrutamos en una fritanga. Entonces, doctora, de este servicio original de comida, si lo sirven en la carne asada, en la mayoría, vamos a pasar, te sirven dos pedazos de pollo. Muchas veces te sirven una cantidad suficiente de pollo, entonces recordemos que la proteína es necesaria, entonces vamos a colocar un trozo de pollo que sería una cantidad suficiente. Nos quedamos entonces con un pedazo en vez de dos. Creo que importante el gallo pinto, la mitad de esa porción. Yo creo que es importante saber que muchas veces las cantidades de gallo pinto son muy grandes y recordemos el gallo pinto es un alimento excelente, es una combinación de la proteína, el hierro, la fibra del frijol combinado con el arroz, en donde la combinación del frijol con arroz nos da una riqueza nutricional casi tan grande como la carne. Miren la diferencia, por ejemplo, de los dos platos y la porción de gallo pinto. Acá no estamos mal, en el lado que estamos armando con Valeria, pero vemos que en el lado original, pues yo creo que comernos de pronto una fritanga en estas proporciones, una persona en la noche, yo creo que no dormiríamos ni bien de la cantidad de comida que hay. Entonces, tenemos el gallo pinto y ¿qué más le colocarías tú? Está en la tortilla y está el maduro. Hay muchas personas que les cuesta decidir tal vez entre los dos. Porque bueno, o te comes o la tortilla, le puedes agregar una tortilla, o le agrega el maduro. Pero no se puede hacer, por ejemplo, mitad y mitad, mitad maduro y mitad tortilla para los antojados. Yo pienso que tenemos que tener en cuenta la moderación y aquí este plato que tú acabas de armar, de tener la tortilla con la pequeña porción de gallo pinto y la proteína, y yo le adicionaría algo, Valeria, sería muy bueno que cuando pidamos extras, no nos dé miedo pedir un extra de pico de gallo, un extra de cebollitas, un extra de repollo, un extra de encurtido, porque recordemos que debemos de tener fibra en nuestra alimentación. Ahora, para contestar la pregunta de Valeria, ¿qué hago si yo también quiero disfrutar un poco de maduro? Bajo un poquito de gallo pinto, me como media tortilla y le corto una esquinita al maduro y podemos compartir el plato entre todos. Realmente la idea no es sacrificarnos y dejar de comer, sino balancear y saber que el tamaño de la porción es importante, que tenemos que controlar la cantidad de carbohidratos, fortalecer la cantidad de fibra y de esta manera, obviamente, vamos a disfrutar de todo un poco. Por ejemplo, aquí Valeria, ella insiste en que a veces se antoja del maduro y entonces, ¿cómo vamos a hacer para poderlo disfrutar? Ocurre, hay personas que quieren tortilla, que quieren maduro, pues entonces pones la mitad de una tortilla, la mitad del maduro, un pedazo de maduro y de pronto te comes menos gallo pinto para tratar de no excedernos con todo. Pero como los dos platos de ensalada, abundante ensalada, tenés una porción de pollo, la mitad del gallo pinto que te sirvieron originalmente
y un pedacito de lo cada- demás de cada para quitarse el bastimento. antojo. Aquí nos hacen falta dos cosas de la fritanga que son esenciales. Queso frito. El queso. Realmente acordémonos que las frituras deben de controlarse y por eso yo pienso que aprovechemos de disfrutar un queso fresco que definitivamente tiene menos cantidad de calorías. Hay posibilidad a veces de que el queso te lo pueden poner en la misma parrilla donde están asando la carne y te queda asado. Recordemos que cuando freímos un alimento las calorías las multiplicamos 2.5 veces más, Wow. entonces si nos lo podemos comer fresco sería muchísimo mejor. Y el otro aspecto que se nos queda por fuera, que no lo tenemos aquí en la mesa, es con respecto a las bebidas. Sabemos que en las carnes asadas y en las fritangas normalmente acompañamos la comida con unas bebidas que son muy dulces y a veces las porciones son muy grandes, entonces si se nos antoja un fresco, tomémonos la mitad. O si de pronto ya dentro de nuestro día hemos tenido mucho desorden con la cantidad de azúcar, pues eventualmente podríamos tomarnos el agua o disfrutar los frescos en poca cantidad, pero yo realmente no recomiendo tomarnos en una fritanga 2 o 3 frescos porque aparte de que definitivamente el gallo pinto es un poco más fritito, que tenemos un maduro que también viene frito, pues nos excederíamos de la cantidad de calorías cuando metemos mucha cantidad de azúcar. Entonces, recuerden que más que dejar de comer, es aprender a balancear bien los alimentos para obtener beneficios de ellos, porque no es sano reducirnos a pollo asado con ensalada de repollo. Yo creo que también va a haber extras por un cumpleaños, por un antojo, por una visita donde aquella tía que cocina divino y no vamos nunca, pero que la moderación y el control de las porciones, también de la calidad de los alimentos, siempre lo debemos tener presente para disfrutar de todo de una forma muy sana. Quisiera hacer la toma final de los dos alimentos para que noten la diferencia de tamaño. Se puede comer lo mismo en pocas porciones y ahí pueden notar totalmente la diferencia. La diferencia A de la disfrutar, pero una original, diferencia abismal. una diferencia abismal, además que Que hay que acordémonos agregarle el pedazo entero y el maduro entero. Y que de lo este que le plato quitamos. original le quitamos y muchas veces con un servicio, incluso por Comen economía, dos. podríamos pensar en que lo podemos compartir en familia y el control del volumen es necesario. Acordémonos las mamás que estamos formando niños en casa, que es necesario que comencemos a acostumbrar a nuestros hijos a que coman la cantidad de alimentos adecuada para su edad. A veces vemos mamás que a un niño de 3 años me le están dando 3 huevos, o a un niño de 3 años me le están dando un porrón de gallo pinto. Recordemos que la alimentación y el control de las porciones y también la capacidad digestiva se va desarrollando y por eso tenemos que tener mucho cuidado a la hora de formar a nuestros hijos y de controlar las cantidades de comida que consumen. Excelente tema, doctora. Estoy súper contenta. Yo creo que es muy importante que nos eduquemos, que no dejemos de comer, que logremos disfrutar de toda nuestra comida típica, pero De con forma sana. porciones de forma sanas, un poquito más light y con las porciones adecuadas. Nos vemos el siguiente lunes, doctora, con más información en este segmento de nutrición. Continuamos con más.